Esas tertulias de los Esa viernes. tertulia de los viernes eran muy buenas. Eran espectaculares. Sí, o sea, sí. Y cuando la gente pensaba que estaba midiendo oro, lo que estaba midiendo era hierro. Hierro. O sea, El primer engaño es el desconocimiento, o sea, hacer las cosas por desconocimiento. Y el segundo es teniendo el conocimiento por engañando a la gente. Ese es peor. Bueno, profe, bienvenido a nuestro primer episodio del podcast Café Conciencia. Un poquito como hablamos, la idea es hacer conversaciones con personas que de alguna forma tienen relación con la ciencia, personas que son allegadas a nosotros o no, pero la idea es de alguna forma compartir conocimiento. Parte de eso, y la otra que la gente común pueda entender que un científico es como una persona normal, o sea, tiene sentimientos, tiene creencias, escucha igual de música, puede bailar, no puede bailar, puede hacer muchas cosas, pero al final somos igual que todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un placer presentar al profesor William Meléndez. El profesor fue profesor mío en métodos de campo y ha sido un gran amigo y un gran personaje en mi vida, muy emotivo desde el punto de vista presencial en muchas etapas. Es una persona profesionalmente súper encantadora porque tiene una experiencia impresionante. Y además hay algo que me llama mucho la atención, es el tema del cambio a cierto tiempo de la vida, digamos que no de profesión, pero sí de estilo, de formas de trabajo, ¿no? Que de alguna forma las circunstancias van llegando allá. Bueno, este es el primer podcast con el profesor William Meléndez. Profe, bienvenido. Espero que sea una conversación grata y amena, que es lo que queremos de alguna forma. Seguro. Bueno, gracias por la invitación. Me siento con mucho honor de que me hayas propuesto venir a hacer este primer podcast. Y realmente, bueno, que sea una conversación fluida, amena entre dos amigos, más que un profesor y un estudiante o un ex estudiante, y que podemos aprovecharlo y que, bueno, la gente entienda un poco de que el café conciencia es bueno. Exactamente, esa es parte de la esencia de este podcast. Bueno, sin mucho preámbulo, más o menos yo puedo conocer su historia. Estudió química en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias. Hay un tema interesante con la facultad desde el punto de vista de la formación, que antes estaban regados y después de alguna forma hubo una reorganización. Su opción fue la opción de geoquímica. Dentro de las tres, creo que siguen siendo o eran las mismas tres opciones de antes: la básica, la geoquímica y tecnología de alimentos, o no sé si era tecnología como tal. Cuénteme un poquito así a grosso modo, un resumencito, ¿cómo diría usted que pudiera resumir en 2-3 minutos su currículum de alguna forma? Bueno, fíjate, cuando yo decido qué es lo que quiero estudiar, inicialmente estaba orientado a la ingeniería, porque todos los compañeros del liceo, o la gran mayoría de los compañeros del liceo, siempre optaban era por ingeniería, ¿no? Se querían hacer ingenieros. Y mi primera opción realmente era ingeniería mecánica, era lo que más me llamaba la atención, porque entendía que la ingeniería mecánica era algo que se podía aplicar en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de industria y eso. Pero había algo de la química que hice en el liceo que me llamaba siempre la atención, sobre todo la parte del laboratorio y esa cuestión. Y opté por poner química e ingeniería en ingeniería mecánica, y bueno, en aquella época seleccionaban y quedé en química. Y bueno, eso me hizo decir, bueno, este es el destino que me están poniendo. Sí, porque hay una diferencia entre ingeniería mecánica y química. Bien diferente, pero... Hay una matemática muy pesada en el medio. Pero a mí, yo tenía, precisamente por eso, porque a mí la matemática nunca me dio problema. En el liceo yo salía muy bien en matemática. Inclusive salía mejor que en química. Por eso era que me orientaba más hacia la parte de ingeniería. Pero sentía que la química me atraía de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, al final decido poner química y como era una asignación que hacía el CNE en ese momento, quedé asignado a química y le dije, bueno, como me gusta también, bueno, vamos a meterlo por aquí. Y comencé estudiando química. Interesante, profe. El tema de la facultad, yo creo que usted lo debe saber mejor que yo. O sea, que antes no teníamos una sede propia de alguna forma, sino que estábamos regados hasta cierto sentido en toda la universidad, y después sale este colegio, que era una escuela técnica, que de alguna forma creo que fue Caldera en su momento, ¿no?
Yo no soy tan viejo, ¿viste? Yo no estoy diciendo, Yo no soy tan viejo. solo estoy mencionando. Cuando yo entré a la universidad, ya la universidad, Ya estaba. La escuela de química ya estaba en la Facultad de Ciencias, ya había sido creada allí, ¿no? Pero sí, ciertamente, la escuela de química estaba regada, o sea, la parte de química, la ciencia en general estaba regada en toda la universidad, mayormente hacia la parte de ingeniería. Y bueno, sí, ahí llegó un momento que se necesitaba centrar todas las carreras que eran de orden científico en una sola facultad, y es cuando se crea la Facultad de Ciencias. Alrededor de más de 50 años que tiene la Facultad de Ciencias, y ahí entonces comienzan a formar las escuelas de física. Inicialmente eran las escuelas de física y matemática, que eran juntas, era una sola escuela que tenían dos licenciaturas. Física y matemática. Física y matemática era una sola escuela con dos licenciaturas. La licenciatura en química, en física, y la licenciatura en matemática. Luego estaba la escuela de química, la escuela de biología y la escuela de computación. ¿Cómo entraron los computistas ahí? Para saber. Esa es otra pregunta. No te la sé responder claramente. Yo tengo muchos amigos computistas y los quiero y los amo. Pero siempre hubo esa discordia cuando éramos estudiantes de que eso no es una ciencia pura, y siempre se hablaba de eso de alguna forma. Yo no estoy armando. Pero sí tiene mucho es una ciencia. No, total. Es una O sea, ciencia. hoy día, o sea, la computación es una ciencia totalmente separada, que es básica de alguna forma para todo el mundo. O sea, Sí, y fíjate que la computación entra directamente en la Facultad de Ciencias ya. Sí. O sea, la Facultad de Ciencias está formada cuando entra la escuela de computación. Okay. Entonces, ahí ya empieza a desarrollarse una serie de cursos dentro de lo que era la escuela de computación, y empieza el boom de la computación a nivel mundial, ¿no? Porque inicialmente la escuela de computación contaba era con una máquina inmensa, grande, que era donde se trabaja con un paquete de tarjetas que se perforaban, y se ponían a correr por la máquina, y eso me lo contaban mis amigos, ¿no? Porque yo sí, química, eso es. pero tenía amigos que estudiaban computación, entonces hablábamos siempre de cómo funcionaba. Y claro, la escuela de computación evolucionó muy rápido porque a nivel mundial la computación empezó a tener un desarrollo increíble, ¿no? Entonces ahí, en la Facultad de Ciencias fue paralelo también, iba cada vez cambiando, y a medida que cambiaba a nivel mundial, la escuela de computación también. Y entonces, pero hablemos de química, que es lo que era el punto. Yo entro en química y hago lo que es el ciclo. En ese tiempo ya no existía ni siquiera propedéutico. No había propedéutico, había una química y biología estaban juntos en ese primer año, lo que era el básico como tal. El ciclo básico, como un ciclo básico. Igual, o sea, algo pero parecido. estábamos juntos. Y luego se separan, de los primeros semestres se separan ya. Biología tiene su propio. Estamos igual, somos contemporáneos. O sea, igual, o sea. No nos llevamos mucha diferencia. Que nos veamos, no, mentira. Y entonces, claro, después uno empieza, dentro de química, haces las materias de química hasta que llegas al quinto semestre, y en el quinto semestre entonces tienes que decidir qué te gusta. O sea, había tres opciones, siguen existiendo las tres opciones. Lo que era tecnología, no es tecnología alimentos, como lo acabas de decir, sino es tecnología. Me perdonen los padres de tecnología que me quieren asesinar. A los biólogos, pero ojo, no es que sea muy diferente. Tecnología alimentos está muy vinculado a la tecnología de química, supongo. porque precisamente se implementan todas las técnicas y procedimientos. Creo que los de tecnología tienen que ver mucha bioquimika y cosas por el estilo, o sea, es otro mundo de alguna forma. De hecho, Marinela Barrero, que fue una de las directoras de Ciencia y Tecnología de Alimentos, es químico, ella es químico. Entonces, esa es la opción de tecnología. Está la opción básica, que era esencialmente cuando te ibas por las materias básicas de química, como Físico-Química 3, Orgánica 4, Físico-Química 4. O sea, Orgánica 4, eso es como para morirse mucho. Más de investigación, claro. ¿No? O sea, que te ibas a desarrollar mucho más en la parte de investigación básica, lo que es investigación básica. Yo pude con Orgánica 2 y creo que hasta 2 llegamos, algo así. Sí, porque los que nos fuimos por esas opciones, o tecnología o por geoquímica, solamente podíamos. Había gente que estaba en tecnología o estaba en geoquímica y agarraba, por ejemplo, Orgánica 3 o agarraba en Matemáticas 4, por ejemplo, porque nosotros hasta en geoquímica y tecnología obligatoriamente eran 3 matemáticas. Hasta la 3, sí. Pero muchas personas, como les iba muy bien matemáticas o que se proyectaban que a futuro iban a trabajar con algo que estaba asociado con mucha matemática, tomaban Matemáticas 4. Otro mundo. Entonces, bueno, yo decido tomar la opción
opción de geoquímica, porque entre otras cosas siempre me ha gustado la parte de la naturaleza, ¿ves? Entonces era una oportunidad de estar en contacto y estar haciendo trabajo al aire libre. O sea, siempre me gustó los trabajos al aire libre y geoquímica te brindaba esa posibilidad. Sí, era un aula abierta, exterior. Más o menos me pasó igual a mí, o sea, verme en un laboratorio encerrado, esa vaina me mataba, o sea, no, eso es como un ratoncito en el laboratorio que yo sentía que me iba a morir. Y cuando, antes de entrar a la opción, yo más o menos, bueno, estaba Julia, que estaba una corte antes, y más o menos veía lo que hacían, y entonces yo dije, coño, no, o sea, yo no, o sea, yo prefiero me estar en un laboratorio y estar en campo, además que me gustaba el tema de salir de campo, esas cosas, y eran bonitas. Y por eso, de alguna forma, me voy por geoquímica, porque tiene como más sentido para mí imaginarme un laboratorio, primero distinto en todos los trabajos, porque cada trabajo es distinto, o sea, no es el mismo beaker, o sea, ni el mismo balón aforado, son miles de cosas que cada una varía. Y bueno, si hablamos de agua, superficiales no me llaman la atención. Carlos Llaneira, verga, este que bola. Pero subterráneo, lo bonito es que es tan complicado que es tener fe en lo que está pasando, pero al final nunca lo ves. O sea, el acuífero nunca lo observa. Sí. Profe, hablemos un poquito de su origen. O sea, mucha gente lo conoce usted como profesor, como tesista, etcétera, etcétera. Tal vez muy poca gente conoce dónde nació, de parte Jorundio. O sea, ¿cuál es su origen como familia? ¿Vino a Caracas a estudiar? ¿Es caraqueño? Mira, mi familia, por parte de madre, 100% caraqueño. Mi abuela, mi bisabuela. ¿De qué parte de Caracas? De Caracas del Valle. Del Valle, del Valle, sí. Coche del Valle. Pero era del Valle. Después sí, ya nosotros, luego me mudo a Coche, ¿no? Ya cuando estaba más grande, nos mudamos a Coche y eso. Pero cuando estábamos pequeños y eso, la primaria, eso lo hicimos en el Valle. ¿En la 14 o no? No, esos son los Jardines del Valle. Okay. Estaba dividido el Valle, Jardines del Valle y Coche. Y la Rinconada. O sea, eran 4, que después se convirtió todo en parroquia. Ok. Que San Antonio. Esa casa, San Antonio pertenece al Valle. Exacto. La zona del Valle. Y comienza ahí precisamente en San Antonio. San Antonio, el Valle, los Jardines del Valle, Coche y la Rinconada que termina. Y luego vienen las Mallas. Ok, sí, sí. Esa es toda la secuencia de esa zona. Y ahí me crié, o sea, ahí me crié en esa zona del Valle, hice mi primaria, en la escuela Piar, recuerdo que se llamaba la escuela Piar. Era una escuela que era mixta, porque en aquella época habían escuelas que eran solo para niñas y escuelas que eran solo para niños, y habían escuelas mixtas. Y la escuela donde yo estudié era una de las escuelas que era mixta, habían varones y hembras. Sí, yo creo que eso ya no se estila. Sí, ahorita no, ahorita están todas, sí. Algunas escuelas de religiosas. Sí, exacto. Pero ya se han vuelto mixtas y claro, todavía hay cortes que siguen siendo solo de niñas, por ejemplo, pero que ya abajo vienen mixtas. Entonces, interesante. Otra cosita, profe. Aquí hablando de la infancia, por lo general, muchas veces nosotros terminamos siendo adultos en base a nuestras vivencias de niños o de jóvenes. O sea, y en mi opinión es que al final somos un reflejo de alguna forma. Ese reflejo puede ser, no sé si positivo o negativo, por llamarlo de alguna forma, o directamente proporcional o inversamente proporcional a lo que vivimos. ¿Qué piensa usted en base a lo que usted fue y cómo fue su vivencia y su crianza? Bueno, fíjate, yo, al final mis padres se separan, ¿no? Y mi padre se va, porque mi padre era de Valencia. Okay. Hablé de la parte de mi madre, que era toda de Caracas, pero por la parte de mi padre era de Valencia, de Carabobo, exactamente de Valencia, y toda la familia de mis abuelos, bisabuelos, por parte de padre, son de origen de Carabobo, pues, de Valencia específicamente. Entonces, bueno, mi mamá se casa con mi papá y entonces ellos realmente tuvieron muy poco tiempo juntos y al final deciden separarse y yo me quedo con mi mamá. Y mi papá se va a Valencia y más nunca supe de él. Más nunca tuve contacto con él. Entonces, mi madre fue madre y padre a la vez. Hasta que luego mi madre se vuelve a casar y entra otra segunda persona. Otra persona que pasa a ser parte de como mi padre. Pues. Y nacen mis hermanos. Mis 3 hermanos, tuve 3 hermanos. Hijo, padre y madre de la primera y los después son de padre con su mamá. Ellos 3 son de mi mamá y de mi padrastro, como se decía en ese caso. Padrastro a veces suena como feo. O sea, sí. En esa época se utiliza, ahora no, eres papá. O sea, exacto, porque sí. Es una figura de padre. Pues, exactamente. O sea, el término a mí particularmente no me gusta mucho. Bueno, yo sí tuve papá y mamá, digamos que de crianza.
pero a veces me ha tocado decir, yo soy el padrastro, es la madrastra, y suena como feo, o sea, uno no sabe cómo manejarlo de alguna forma, pero es el término, digamos que, no sé si según la RAE o no. Suena despectivo. Exactamente, pero es que yo creo que es un pedo de las novelas de la época de Cristal y que nos tenemos a tener el padrastro, el bicho que le pega a la niña, o la madrastra que igualito que no quiere al hijo de la madrastra porque no soy su hijo. Corintellado. O sea, afortunadamente yo no tuve ese problema. Mi padre se portó muy bien, hasta ahorita está con vida, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Sí. Mi madre sí ahorita está atravesando una situación de enfermedad, pero mira, fuimos realmente bien, una familia unida. Okay. Una pregunta interesante es, yo por ejemplo lo admiro mucho como profesional porque evidentemente conozco de alguna forma la trayectoria. Estudiando en el instituto uno sabe más o menos cuál es el perfil de cada profesor y uno se hace de alguna forma una idea. O sea, evidentemente la percepción que pueda tener uno de cada profesor depende de su visión, ¿no? Y de su experiencia muy particular. Hay gente que puede decir, este es muy bueno, este es muy malo, etcétera, etcétera. Yo una de las cosas que yo pude observar de su parte es que era muy, como nosotros le llamamos tipo papá, o sea, no sé quién, la tutora es muy mamá gallina que le protege a los tecitos. Usted, de lo que yo pude ver, tenía mucha conexión, bueno, yo no sé tesis con usted, pero de alguna forma hubo mucha relación. Tuvo esa relación con esos tesistas de protección, ¿no? De cuidarlos, de llevar. Yo he visto tutores que lo he visto presentar a los tesistas vainas en congreso que dan vergüenza y tú dices, coño, yo no permitiría que eso pasara. No voy a decir nombre. Pero eso pasa mucho. Entonces, yo a usted lo veo como, y además que de mi punto de vista de relación con usted lo veo como muy padre. Usted debe haber tenido, no sé, X cantidad de tesistas. O sea, no sé, no tengo ni idea de cuántos. Aunque lo otro es como, pero no recuerdo exactamente la cifra, por ahí son unos cuantos cientos tal vez. Y de alguna forma, ¿cómo se sintió usted siendo como papá de ellos o de alguna forma ese concepto de protección, o sea, esa relación familiar suya tuvo que ver de alguna forma con ese comportamiento en cuanto a sus tesistas? Sí, definitivo. Definitivo. La vivencia familiar en mi casa, nosotros éramos un grupo yo tenía 9 tíos. O sea, mi abuela tuvo 10 hijos. Puedo decirlo, verga. Mi abuela tuvo 10 hijos, o sea, yo tenía 9 tíos. Y el que menos tenía hijos tenía 6. Okay. Y luego mi mamá tuvo 4 nada más, pero de mis tíos los demás todos tuvieron 6 hijos. O sea, imagínate la cantidad de primos que tenía. Sí, sí. Y el mayor de mis tíos tuvo 18 hijos. O sea que nosotros éramos una familia y todos estábamos juntos, porque era una casa muy grande, y siempre estábamos reunidos en esa casa. Entonces la relación fue muy, muy familiar. O sea, nosotros nos protegíamos unos con otros, nosotros nos divertíamos, peleábamos también, o sea, lo normal que se hace entre pero se creaba una relación bien familiar. De cuidado. De cuidado. Ojo, teníamos una abuela que era la matrona. Okay. Era la que ella dictaba las pautas y había que seguirlas, ¿no? Okay. Pero con todo y eso, ella nos enseñó esos valores que se deben de tener, sobre todo en familias grandes, para que se mantengan unidas y se identifiquen siempre como familia. Que es complicado, o sea. Sí. Entonces eso, creo que a la pregunta que me hace, creo que me marcó y me llevó a implementarlo dentro de la universidad. No tuve cientos, pero sí tuve alrededor de 75, 76 tesistas, ¿no? Okay. En 32 años que tuve en la universidad, en un promedio como de 32 hasta hace... 32 hasta hace 4 años que me jubilé, en el año 2020, ¿no? El último tesista que tuve, creo que es muy parecido a ti, siempre me recuerda mucho a ti, me dice papá, y me pide la bendición tal cual como lo haces tú, y bueno, creo que fue el número 75, 76, algo así. Okay. Yo lo que hacía era, más que sentirme compadre, era tratar de ser amigo de mis tesistas, ¿no? Pero me veían como un padre más bien, o sea, lo sentía más bien que yo los estaba como protegiendo. Yo lo que quería era ser amigo más que padre, pero terminaba siendo más bien como un padre, porque se identificaban luego conmigo. Ojo, no digo que los 76, pero sí te puedo decir que la gran mayoría de mis tesistas tengo muy buena relación. Creo que puede ser que tenga 1 o 2 tesistas que a lo mejor tuve algunos problemas con ellos porque no querían seguir las normas, en el sentido de que
como tú dices, yo tenía que estar seguro de que ellos se iban a parar y iban a hacer una buena presentación antes de aceptar que fueran a presentar. Ok, esta pregunta está buena, que me acaba de surgir. 70 y pico de tesista, 2 hijos, analogías. ¿Cómo decirle al hijo, pana, la tesis tienes que presentarla así, este es el esquema? O sea, Esa es una buena pregunta porque mis hijos me salieron más rebeldes que mi tesista. Sobre todo mi hija, y si mi hija llega a ver esto, ella va a saber que es así, ¿no? Más rebelde. Mi hijo es muy parecido a mí, él es ingeniero mecánico. terminó la ficha ahí que estaba Sí, pendiente. él se fue, y solito, nunca traté de influir sobre él, nada, o sea, él decidió por sí solo estudiar ingeniería y agarrar la opción de ingeniería mecánica. Yo, Okay. claro, por mí me sentía... Muy por dentro, coño. Me sentí realizado con que mi hijo... Constelaciones familiares, ya estamos completos ya. Sí, sí. Y entonces sí, pero sí siempre, porque también yo integraba a mis hijos, sobre todo a mi hijo mayor, porque hay algo que quiero decirles, que la diferencia entre mi hijo mayor y mi hija son 10 años. Okay. Entonces, claro, son una generación de por medio. Total. Entonces, sobre todo con mi hijo mayor siempre era amigo de mi tesista, porque él se crió en la universidad prácticamente, porque él llegó ya a la escuela y después de la escuela se iba a la universidad conmigo y estaba en el laboratorio con los tesistas y eso, y compartió con muchos de ellos, y hasta ahorita que es un adulto y todo eso, todavía tiene, por lo menos sabe de no mantiene comunicación con ellos, pero sí lo ve, habla con ellos y se recuerda de la época que fueron así. Pero sí, ciertamente sí, esa parte es fundamental, o sea, lo marca uno y uno trata de implementarlo con sus tesistas. Okay. Y yo te puedo decir, me siento sumamente satisfecho con el 100% de mis tesistas, o sea, la relación fue excelente, claro, siempre teníamos problemas, teníamos peleas. Me lo pregunta a mí, pues. Muchas veces. Con todo el cariño. Una vez tuve uno, y lo voy a decir por si acaso lo lea, Luis Robles, que lo mandé a... yo lo conocí, claro. Luis Robles lo mandé a Pijuao a hacer su tesis en Pijuao, en la parte de las bauxitas. Y entonces, claro, tenía que pasar una temporada allá, pero bueno, cuando se fue estaba emocionado, pero después que estás allá, la familia, la novia, entonces quería que estar regresando. Entonces, un día ya me llama para decirme, mira, oye, yo quiero regresar porque ya tengo tanto tiempo. Entonces yo le pregunto, le digo, bueno, es que me estás preguntando si te viene o que ya lo decidiste. No, ya yo decidí irme, entonces ¿para qué me llamas? Así que vente si tú te quieres venir. Al final no se vino, entendió que no convenía. Pero era eso, ¿no? O sea, de una relación bien sana tuve yo con mis tesistas, que tal vez, porque cuando en las clases, sobre todo en las clases de campo, a mí me decían que yo era muy estricto, ¿no? Y yo que les exigía y que... una vez dijeron, y eso no es cierto, y aprovecho aquí para decirlo, que yo les tiraba la libreta en la cara a los estudiantes cuando no contestaban bien. Eso es falso. A mí me consta, en mi generación no fue así. Unos estudiantes llegaron a decir eso, que yo les tiraba, eso es embuste. Yo reconozco que cuando estábamos en campo era un poco más estricto, porque es diferente dar una clase en un salón que dar una clase en campo. Claro. Desde todo punto de vista, desde la parte de seguridad hasta la parte de enseñanza como tal. No, y que uno está mamado, cansado, hay zancudo, tiene calor, está sudado, o sea, miles de cosas. Es muy diferente, entonces había que adoptar una estrategia de educación diferente cuando estabas en el campo. Exacto. Pero generalmente funcionaba y ya, y el tío me ponían bravos, pero después en la noche estaban contentos y felices. Oye, sí, profe, lo hicimos bien. Yo no vi clases con Henry Briceño, pero me imagino que no lo conocieron esos tesistas. Con todo el cariño, profesor. O sea, bueno... Yo le decía, miren, ustedes dicen que yo soy así. Bueno, ustedes no conocieron a Henry Briceño. Yo trabajé con Henry, o sea, excelente, de verdad, excelente. O sea, sí, Beto también igual, le mando saludos. O sea, él trabajaba en una empresa llamada Litos, si mal no recuerdo. Litos, había, de por sí, el target era... O sea, eran muchísimos profesionales, eran como 6 o 7 personas del área, que casi todos eran básicamente con PhD o lo que sea, pero trabajamos en un par de proyectos y me acuerdo que fuimos a Kiber, Yacambú Kiber, a trabajar en algo ahí, y excelente. O sea, sí. que sí, bueno, te puedo echar una anécdota de Henry Briceño. Yo a Henry Briceño lo adoro. Henry Briceño ha sido uno de mis mejores profesores, si no el mejor
profesor que yo he tenido en la parte de geoquímica, sobre todo de geología. Henry es un excelente geólogo, todavía está trabajando en Estados Unidos y al final terminamos siendo compañeros, porque yo entré a la universidad como profesor y dimos cursos juntos, inclusive de campo. Y te puedo decir que Henry es un profesional. Sí, 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 excelente, total, excelente. total. Yo lo viví, o sea, Totalmente. yo tenía las historias de ustedes de alguna forma, pero terminé un par de proyectos con él y de verdad que sí, o sea, es otro Y nivel. Henry era una persona bien estricta, tan estricta que recuerdo que cuando nosotros estábamos en el curso de geología física, un día estábamos en un examen y entonces hubo una compañera de nosotros que no presentó el examen y ella no podía, tuvo ¿Estás problemas. nerviosa o lo que sea? No pudo presentar. Ah, no pudo ir, no fue, fue. no fue al examen. Entonces, Henry era una persona sumamente que era cordial y él entendía al estudiante y él se ponía en lugar del estudiante y le dijo, no, tranquila, no hay problema, o sea, yo te hago el examen después. Y se lo hace la semana siguiente en su oficina y la deja sola en la oficina haciendo el examen, pues. Y bueno, él cuando una de esas regresa a ver si ella tenía algún problema, la consiguió con uno de los libros de él, ¿no? Entonces llega y la ve y le dice, y la sacó, pues, y la botó, y la levantó un expediente y se tuvo que ir de la universidad, o sea, tuvo que irse de la carrera. Entonces, claro, antes que pasara eso, entonces nosotros, como éramos amigos, compañeros, fuimos a hablar con él, ¿no? Y entonces, oye, profesor, venimos a hablar con usted, porque oye, está bien, que le raspe el examen, pero que no la vaya a votar, que le dé una oportunidad. Y Henry nos queda viendo y nos dice, mediocres, váyanse de mi oficina, váyanse, nos empezó a gritar, se dice, salen, que ustedes son unos mediocres, ¿cómo es posible? Esa persona va a sacar una nota mayor que ustedes sin merecérselo. Y salimos corriendo, todos salimos Claro, corriendo. yo hubiese hecho lo mismo. Y realmente, pero Henry nos enseñó muchísimo, o sea, yo realmente mucho de lo que aprendí de geología lo aprendí de Henry Briceño, Okay. muchísimo. Y hay algo ahí que no te dije cuando hablamos de lo de la carrera, es que las primeras materias que nosotros vimos de lo que es geología física y mineralogía, la hicimos en ingeniería, porque Okay. en ese momento todavía no se dictaban las materias En la facultad, en la sino que facultad, tienen que apoyar. sino que se dictaba en ingeniería. Y entonces esas primeras materias las vimos en ingeniería. Luego ya en el siguiente semestre ya se comenzaron a ver las materias en ciencia y si vimos la de petrología, método de campo, trabajo de campo, sí ya lo vimos con Henry Briceño en la... El Henry Briceño de mi generación fue el profesor Carlos. Ah, bueno, sí. Con todo Bueno, el cariño. porque Carlos Llané era el hijo de Henry Briceño. Ah, coño, con razón. Claro. Profe, saludos. Él fue su O sea, tutor de su tesis doctoral. Y Carlos siguió los lineamientos de Henry Briceño tal cual. O sea. a mí me da risa, o sea, bueno, no, o sea, no risa, sino desde el punto de vista de que era muy específico. El profesor Carlos llegaba, se sentaba en su escritorio y ponía una raya así. Tú allá y yo aquí. O sea, y ahí empezaba, ¿no? Y bueno, yo tuve ciertos encontronazos con él, pero bueno, no sé, cosas de la edad también, la rebeldía y parte del Sí, proceso. pero debo decirte que Carlos es excelente profesor. Sí, total. O sea, Profesor. Y él tiene una calidad humana increíble. sí, Increíble. claro. Él a veces tiene una coraza de esa, así como tú dices, que esa línea que separa, pero tú le puedes saltar esa línea tranquilamente y con todo respeto, él entiende y te mira. Yo después terminé siendo amigo de él. Me acuerdo un día del profesor universitario, una vaina así. Eran el IPP que se llamaba. El IPP, Ajá, exacto. Entonces sí. yo no sé cómo llegué, me colé. Entonces estaba ahí tomando, no sé qué cosa, celebrando y estaba el profesor Carlos, creo que con usted, no sé con quién más estaba. Y yo estaba por ahí tomando. Entonces en una sesión él se queda solo y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad. Me senté, le dije, mire, profesor, yo estoy molesto por esto y esto y esto y esto. Entonces el tipo empezó a razonarme y evidentemente cuando empieza a darme razones lógicas de sus pensamientos, sus actitudes, este carajito de, no sé, adolescente dice, coño, tiene razón en esto. Y al final terminé aceptando ciertas cosas que, coño, tiene razón en esto y esto. O sea, mantuve ciertos puntos de criterio que para mí eran, digamos que no negociables, pero evidentemente de la otra parte terminé convencido. Y por si no hicimos pan y amigos y de tomar y todo este proceso, ¿no? Indudablemente, fíjate, Carlos, de hecho, yo entro a la universidad como profesor porque Carlos me dice, mira, hay un curso, porque cuando yo me gradúo, yo entro, me voy a trabajar con CBG Techmin, que es una empresa Okay. de Sí, la yo Corporación recuerdo. Venezolana de Guayana, y me voy a trabajar con ellos, me contrataron y me voy a Guayana. Entonces, ¿su tesis en qué? En pregrado. En pregrado, es diferente porque en pregrado yo le hice en ambiente.
le dicen contaminación. Ok, en la parte de Río Tuy. Ok, exactamente. Río Tuy con el profesor José Luis Moyo, excelente profesor. Sí, sí, yo vi una materia con él del posgrado. Con José Luis y con la profesora Liliana López, ellos fueron mis dos tutores. Y trabajamos en la parte de materia orgánica en el Río Tuy. Okay. Eso fue estudiando ácido húmico y ácido fúlvico en los sedimentos del Río Tuy. ¿Ya? Pero lo que te indicaba con Carlos es que cuando yo entro a CBG, yo duré un año trabajando en CBG, y luego CBG tenía convenios con la Facultad de Ciencias y con el Instituto, precisamente, de Ciencias de la Tierra, tenía convenios, y entonces me mandan a trabajar al instituto. Okay. Yo trabajaba en Puerto Ordaz, pero entonces me mandan a trabajar en el instituto, a hacer los análisis de las muestras que habíamos recolectado en el proyecto de inventario, un proyecto que cubría toda la Guayana venezolana, y trabajé con el profesor Gian Pasquali, excelente profesor también, Gian Pasquali, del cual aprendimos muchísimo, sobre todo en campo, y me mandan a trabajar con él ahí en el Instituto de Ciencia de la Tierra, y entonces durante el tiempo que estuve trabajando con ellos, entonces sale el concurso para optar Doña Pascual es que le gustan las ignimbritas, ¿verdad? Bueno, pero la reconocí. Pascual se las trae. O sea, coño, una ignimbrita, para una muestra de esa hay que echarle, pero bueno. Pascual y a Pascual lo quiero y lo respeto mucho, sobre todo porque Pascual era un profesor estricto. Sí, claro, era otra generación, era otro corte. Sí. Y yo tuve 3 meses en campo con él, 2 meses en la selva con él. Era Gian Pasquali, Sifontes y Carlos López, exacto. Sí, pero Carlos López sí estaba más dedicado a la parte administrativa y esa cuestión. Pero el profesor Sifontes, que es el mejor profesor de petrología que ha habido en el instituto, y yo creo que en Venezuela, fue un profesor excepcional. Yo creo que le dio clase a todos nosotros. Sí, total. Interesante. Una pregunta que me nace después de su formación, trabajar en Río Tuy, que Carlos no llama, pero yo puedo haber decidido, me voy en la industria privada, me quedo sector público, me voy a ser profesor. O sea, elegir profesor hoy día en Venezuela es como decir, coño, o sea, estás seguro de lo que te vas a enfrentar, sabes que económicamente vas a estar muy complicado, tal vez científicamente te da, pero si no comes no entiendes. Pero en esa época, ¿por qué la decisión entre tal vez cientos de opciones o opciones privadas públicas? O sea, ¿por qué ser profesor y no dedicarse al área pública que de pronto pude haber trabajado en otros sitios donde pudo haber generado? Fíjate, cuando yo entré a la universidad, yo entré en la universidad como profesor en el año 1989. Okay. En el año 89 entré yo como profesor. En esa época todavía los profesores universitarios ganaban un buen sueldo. Okay. El sueldo que tú percibías, y tenías muchos beneficios. O sea, teníamos un seguro excelente, teníamos el IPP que nos cubría toda la parte de seguridad social, la parte médica, y era atractivo ser profesor de la universidad. Y no era fácil, ojo, porque tenías que enfrentarte a un concurso de oposición que era duro. Claro. ¿Okay? Y mira, era bien atractivo entrar a la universidad como profesor, y eso, si te gustaba además la parte de docencia y la parte de investigación, era un trabajo perfecto. Okay. Luego la situación país empieza a cambiar, entonces ya sí empieza a desmejorar la situación, empiezan ya los problemas con los sueldos, y ya se empiezan a ir los profesores de la universidad, ya no se empieza a ser tan atractivo hacer un concurso en la universidad porque sabías que iba a ganar. Sí. Hay un problema adicional que te demorabas 4 hasta 6 meses sin cobrar. Sí. Sin cobrar. Entonces realmente no empezó a no ser tan atractivo, y ahora que bueno, no es atractivo porque precisamente la situación país no te permite tener un sueldo acorde como para tu vida. Yo pude comprarme mi carro con mi primer sueldo, que fue después de 6 meses, porque en esa época todavía se demoraba cuando entrabas era como preparador igual, exacto. Todo lo que me pagaron esos 6 meses, yo me compré un carro nuevo, y al año yo me pude comprar un apartamento. Total, ¿okay? Sí. Entonces, algo que ahorita los profesores no lo pueden hacer, los profesores jóvenes no lo pueden hacer. Entonces, en esa época, que a la pregunta que tú me hacías, era todavía atractivo ser profesor. Sí, yo me pasó igual como preparador. O sea, los primeros 6 meses no cobré, y después me compré un televisor, hice un poco de cosas que jamás había hecho en la vida. Yo me acuerdo, hablando de carros, me acuerdo mucho del
el profesor Manuel tenía una Wagoneer marroncita. Se lo dejaba accidentado en todos No lados. joda. Bueno, Profe, pero ¿te era acuerdas? bellísima. Sí, de esto te acuerdas, profe, te dejaba accidentado en todos lados. Pero era bellísima, o sea, yo me imagino que para Claro. para la época... Y él estaba enamorado. No, de además esa que camioneta. tenía, ¿sabes que esa Wagoneer tenía en la parte que era como fórmica, que era como madera? Es que yo me acuerdo claro, era marroncita así, y la tenía bella, o sea, una vaina conservada. Y yo me imaginé que cuando se la compró, verga, era un carrazo, y después, bueno, con los años, pero a mí me encantaba esa camioneta, es un clásico de por sí. Te lo digo, Manuel adoraba esa camioneta, la amaba y no quería salir de ella. Al final sale de ella porque, claro, Coño, ya, era demasiado lo que... Saludos al profe Manuel. Sí, seguro, si Manuel lo ve se va a acordar de esa época. De hecho, Manuel es uno de mis mejores amigos. Y yo, sí, sí. yo con Manuel ahorita hablo casi que todos los días. Okay. Él está en España, yo estoy en Londres. Entonces, y nos mandamos mensajes. A nivel de horario están cómodos ya. Hablamos todos los días y bueno, somos como hermanos, pues, realmente. Y su familia es como mi familia. Nosotros compartimos muchísimo. Yo iba a su casa con mi familia, él iba a mi casa con la familia. Y realmente nos llevamos tan bien que terminamos siendo familia. Pues. Qué bueno, qué bueno. Uno más o menos hace un googleo de toda su historia y hay palabras clave de alguna forma que resaltan, ¿no? O sea, no sé, loma de níquel, caolín, bauxita, laterita, materia orgánica, minerales neoformados, pijiguados, sedimento del río Tuy, geoquímica de suelo. O sea, eso es lo principal que yo leyendo simplemente agrupo en mi mente. Pero hoy día usted está en otro mundo totalmente distinto. O sea, quiero que me cuente un poquito de esa transición porque si uno ve su historial, básicamente su historial está en estas 10 palabras. O sea, cómo cambian en estos años y qué está haciendo, ¿no? Sí. Fíjate que cuando yo entré a la universidad, mi área de investigación era meteorización de roca en ambiente tropical. Okay. Esa era mi línea de investigación. Eso significaba que yo tenía que estudiar el proceso de meteorización sobre las rocas en ambiente tropical en Venezuela. Sur, para donde sea. Exactamente. Y entonces, mi tutor era el profesor, mi tutor del plan de formación era el profesor Carlos López. Okay. ¿Okay? El profesor Carlos López también había estudiado, era su línea de investigación, la parte de meteorización, y él había publicado en esa área de meteorización. Y entonces él me lo asigna como tutor, y entonces él me lleva a que yo vaya desarrollándome en el área de meteorización de roca. Okay. Y comienzo a hacer mi trabajo de ascenso, mi primer trabajo de ascenso, lo hago en esa parte de meteorización, ¿no? Entonces, en Guayana, que era la zona mejor para hacer estudios de meteorización, y él me va guiando en lo que era esos primeros pasos de la investigación en estudios de meteorización en rocas en ambiente tropical. Okay. Luego yo termino el trabajo con él y presento mi ascenso, haciendo luego a la categoría de paso de instructor asistente. Y luego venía porque simultáneamente entré en el posgrado, porque cuando él me lo pone como tutor del plan de formación también me dice que me tengo que inscribir en el doctorado. Okay. Entonces me inscribo en el doctorado y entonces comienzo a ver las materias. Pero él quería que yo tuviera una formación fuerte en geología y entonces me manda a la Facultad de Ingeniería a cursar casi que todas las materias de geología. Me faltaron pocas materias para ser ingeniero geólogo, porque yo vi de lo que era estratigrafía, sedimentología, geología de Venezuela. Hay un profesor que es muy amigo suyo, Ricardo Alezones. ¿Estudió en ese momento con usted? Ricardo, cuando yo entro como profesor, él era estudiante. Okay. Pero como a mí me mandan a hacer las materias de pregrado en geología, okay, coincidimos, Ricardo y yo, en geodinámica. Okay. Geodinámica era una de las materias de pregrado. ¿Quién le daba También la daba en posgrado. Daniel Lureiro. No, es una eminencia en la parte de geodinámica, excelente profesor. Entonces ahí conozco a Ricardo y nos hacemos muy buenos amigos. Tanto así que después que Ricardo entra como profesor, Ricardo me pedía que yo diera unas clases de geoquímica. Sí, yo me acuerdo, no sé si hicimos una salida en conjunto. La algo así, exacto. A loma de níquel, a loma de hierro, pues, a la parte de la bauxita. Entonces, luego que haciendo, entonces entro en la parte de lo que sería mi tesis doctoral. Entonces empiezo a ver qué es lo que iba a hacer, ¿no? Entonces venía la incertidumbre si iba a continuar en esa línea. Tenía que continuarla, pues era mi línea de investigación que me había sido aprobada por el Consejo de Facultad y con la cual yo concursé y todo. Y me consigo, y gracias a Dios, con el profesor Armando Ramírez. Okay. Armando era excelente. Sí. Armando
todo el mundo lo quería. O sea, Sí, Armando sí. era una persona, además que Armando tenía una inteligencia. Sí, sí, otro nivel. Hijo pródigo de Cariaco. Sí, Sí, sí. a él lo nombraron hijo pródigo de Cariaco. Y entonces Armando me propone hacer la tesis en la Bauxita de los Piguao, Ok. que era meteorización en ambiente tropical, y era una zona donde no se había hecho un estudio a detalle de la generación de la bauxita en Piguao. Y comienzo a trabajar con Armando. Bueno, no fue fácil, tuvo mucho tiempo, no fue una tesis normal. Bueno, las tesis normalmente doctorales. Las tesis de nosotros no son normales. Las No sé tesis- si ahorita serán siendo, no, las tesis, pero las de especialmente nosotros no son doctorales, normales. sí, sí. Se llevó mucho más tiempo, o sea, se llevaba mucho más tiempo del que uno esperaba, ¿no? Pero te puedo decir, con Armando aprendí sobre geoquímica, bárbaro. O sea, Armando fue uno de los geoquímicos más completos que yo he conocido en Venezuela, inclusive en el mundo. Él tenía mucho contacto, él estudió en Pensilvania, en Estados Unidos, hizo su doctorado en Pensilvania, estudió en Colorado también, y Armando realmente era una persona que todo el mundo reconocía el talento y lo brillante que era Armando. Era muy inteligente, sumamente inteligente. Y Armando me lleva a que yo vaya a hacer esa tesis en Pijiguao. Y mira, pasó, inclusive estuvimos temporadas en Pijiguao y me pasé un buen tiempo haciendo el muestreo en Pijiguao. Y luego, bueno, logro terminar mi tesis después de mucho tiempo, en discusiones con Armando. Armando no era fácil en las discusiones porque Armando, como te digo, Armando era una persona que iba mucho más adelante que uno, y entonces para llevarle el ritmo a Armando había que fajarse. Y entonces, bueno, pero había que hacerlo. Era necesario que tenías que tratar de llevarle el ritmo a Armando para poder completar el trabajo. Okay. Y eran días con cervezas, con whisky, y él te lo traía. Armando me traía una botella y me decía, mira, vamos a hablar de la tesis. Y nos poníamos a tomar whisky o ron o cerveza y ya. Yo que profesor tuve muy poco contacto porque no trabajaba conmigo en la tesis ni nada. Pero en esas reuniones o esas tertulias de los viernes en el instituto fue que compartí y que nos estamos tomando y yo me sentí orgulloso la primera vez que me habló porque era complicado hablar con el profesor, o sea, él creo que le hablaba a muy pocas personas. Y después nos sentamos a hablar de que a veces hasta amanecíamos casi en el instituto conversando, o sea, era muy interesante. Esas tertulias de los viernes eran muy buenas. Eran espectaculares. Sí. Porque había gente dentro del instituto que no les gustaba, eso lo sabíamos. Pero nosotros realmente lo hacíamos sanamente, a pesar de que teníamos alcohol, algo que todo el mundo en la universidad lo hacía. Pero lo disfrutábamos porque en esa tertulia, en esas conversaciones que teníamos con Armando los viernes en la noche, nosotros aprendíamos mucho, no solamente de geoquímica, sino de vida. ¿Okay? Exacto. Porque Armando era, como tú dices, una persona que no hablaba mucho. Total. Pero cuando hablaba, exacto, ese era el detalle. Eso era como cuando Armando estaba en un seminario y estaba dormido, tenía los ojos cerrados. Decían que estaba dormido. Cuando preguntaba era otra cosa. Dormido, la gente decía, mi hermano está dormido, pero cuando terminaba el expositor y venía la pregunta, abría los ojos y lo que venía era candela. Exacto. Sí, Y total. Armando los viernes pasaba por el laboratorio de absorción atómica temprano y nos dejaba dinero. Esto es para la cerveza de hoy. Y lo disfrutamos realmente, lo disfrutamos. Entonces con Armando termino mi tesis doctoral, finalmente termino la tesis doctoral y se lo agradezco muchísimo porque en muchas ocasiones casi que tiró la toalla, pues, había momentos y él se acercaba y me decía, yo sé lo que te pasa, vente, vamos a hablar. Y me echaba una lenguarada y me convencía que había que terminar. Oye, yo le escribí a usted, creo que en mi tesis, que estaba con ciertos problemas existenciales y en ese momento los correos estamos empezando a usar las computadoras, ¿de acuerdo? Se había muerto Javier. Exactamente. Exacto, y yo le mandé un correo, no sé, creo que me respondió, yo se lo mandé, usted le diría los 3 días, me respondió los 3 días, porque en ese momento no era tan usual. Sí. Y bueno, no, qué bonito. Ok, profe, ¿y cómo cambió su vida ahorita? Porque ¿qué está haciendo y cómo llega a este mundo? O sea, bueno, al final, fíjate, yo sigo en la universidad, ya yo tenía más de 20, o sea, a los 25 años no se puede jubilar. Okay. Yo había pasado los 25 años, pero no me quería jubilar, porque realmente, primero me sentía joven, todavía creo que podía dar mucho en la universidad y bueno, había mucho que hacer. Y viene la pandemia. ¿Okay? Viene la pandemia. Que cambió todo el mundo laboral. Y la total. pandemia cambió por completo todo lo que es el aspecto laboral. Las universidades cambiaron la forma de dictar clases, hasta la forma de hacer investigación. O
sea, realmente fue una revolución completa que vino a hacer ese virus en todo el mundo. Y entonces, bueno, ya estuvimos fuera y ya. Esto iba paralelo con que mi hijo mayor se había ido a hacer una maestría en Londres, y ya la había terminado y había comenzado a trabajar, ya había estado trabajando como ingeniero en una empresa. Y mi hija decide irse también a estudiar en Londres, ¿no? Okay. Y se fueron los dos se fueron y empiezan a estudiar ellos allá, y yo me quedo con mi esposa solo en Venezuela. El año antes de la pandemia viajamos a Londres a visitarlos, y entonces es cuando mi esposa decide quedarse. Okay. Mi esposa, para los que no la conocen, Franca Gambino, también fue profesora del posgrado en geoquímica, egresada también en química y geoquímica. Y mi esposa me dice, yo me voy a quedar trabajando. Okay. Ella se queda trabajando en Londres. En Londres. Yo me regreso a hacer lo de la jubilación. Okay. Y bueno, ya yo tengo tiempo de jubilación, ya tenía 30 años en la universidad, tenía 5 años pasados. Bueno, yo me voy a regresar y nos venimos, pues, a quitar los muchachos y ya. Y habían cambiado muchas cosas también en la universidad, en el instituto también habían cambiado muchas cosas. Y entonces me regreso, y cuando me regreso, estalla la pandemia. Me quedo encerrado solo en Caracas. Me acuerdo. Mis hijos y mi esposa estaban en Londres juntos, y yo estoy solo en Caracas. Y entonces yo tenía un problema de cervical, y el brazo izquierdo se me inmovilizó y me dolía muchísimo, no podía. Entonces comienzo a ir a los médicos con todo el problema de la pandemia, que no podían atenderte, pero había médicos que sí, voy a los neurólogos, neurocirujanos, etc. Y entonces me dicen que me tienen que operar, que operarme, que era un problema de la cervical, que la estaba presionando los nervios. Y bueno, y yo estaba solo, no tenía nadie, o sea, tenía unos primos que me iban a ayudar a llevarme comida, porque yo no podía ni cocinar, porque yo estaba totalmente inmovilizado del brazo, no podía moverlo. Y entonces ese año completo me quedo allí hasta que empiezan a abrir los vuelos. En lo que empiezan a abrir los vuelos, mi hijo me dice, mira, ahí hay vuelo, te voy a mandar el pasaje. Y me manda el pasaje para que me vaya. Y me voy. Fue un trauma el viaje, terrible, porque era en plena pandemia todavía, no había terminado la pandemia. Sí. Entonces me fui por República Dominicana. Toda una travesía. Toda una travesía, y yo estaba enfermo, entonces tenía que andar con maleta. Y cuando yo llego a Londres, yo estaba totalmente inmóvil, no podía mover nada, o sea, el brazo totalmente paralizado, el dolor era muy fuerte, porque el esfuerzo que tuve que hacer para el viaje, las maletas, la cuestión, me hizo mucho daño. Okay. Y entonces mi hijo me lleva ya al médico, fuimos al neurólogo y eso, entonces bueno, me hicieron unos tratamientos, empezó a mejorar y eso. Entonces venía, ¿qué hago? O sea, entonces lo que hice fue que desde Londres solicité la jubilación. Yeah. Solicité la jubilación y me jubilé y me quedé en Londres. Entonces, eso es como tú dices, ¿no? Es un cambio bien difícil, porque yo nunca me veía emigrando. Usted se veía en Margarita. No me lo recuerdes, Frank, eso es, mi esposa siempre me decía, sí, ese era mi sueño, jubilarme, irme a Margarita, tener una casa o un apartamento en Margarita y pasar mis últimos tiempos en Margarita, pues, eso era lo que yo deseaba. Pero desafortunadamente me llevó a otras tierras, Ojo, pero no es igual, porque me hubiese quedado en Margarita, a lo mejor hubiese estado en otras condiciones, y bueno, quién sabe. Pero irse de migrante a otro país es una cuestión sumamente. Sí, o sea. Hay mucha gente que piensa, no, que este está afuera, sí, está chévere, está gozando, está ganando. Yo creo que empezando por el idioma ya rompe. O sea, es total. Y Londres particularmente. La gente no entiende que los sentimientos son distintos. Cuando ya cambias idioma es otra cosa. O sea, y más cuando cambias el inglés, creo que más, si cambiaras el francés tal vez fuera más romántico, pero al italiano. Pero el inglés es terrible, o sea, es terrible. Sí. O sea. Y la parte cultural es un choque, total. pero tremendo. O sea, es gente que ya no tiene la idiosincrasia de uno. Yo siempre le decía a mi esposa, la cuadra donde nosotros vivimos en Londres son de puras casas, vivimos en casa, no en apartamento. Y entonces yo le decía, mira, un sábado en la tarde, yo voy a esa calle vacía, yo le decía, mira, yo no en Venezuela que vivan juegos de dominó, un sancocho en una de las casas. Era otra cosa, era otra cosa. No. Y la relación, inclusive entre los mismos ingleses, son muy selectivos con su cuestión.
Entonces, claro, llego allá y entonces, bueno, tengo que buscar qué hacer. Exacto. Porque Londres es una ciudad muy cara. Mis hijos nos ayudaban, pero mi hija todavía no trabajaba, mi hija estaba estudiando. Okay. El que trabajaba era Reinaldo, mi hijo, y entonces, claro, él nos ayudaba y todo eso, pero había que empezar a generar dinero, ¿no? Y entonces, mira, ¿qué hacer? Bueno, yo voy a buscar qué hacer, lo que sea. Entonces, claro, no es fácil de cuando tú tienes más de 60 años llegar a un país así y conseguir trabajo en tu área. Sí, sí. Sobre todo en las universidades es bien difícil entrar allá, aún para la gente joven. Sí. Entonces, era bien difícil eso. Y entonces, mira, yo trabajé en un hotel, porque yo necesitaba generar recursos. Está buena esa. Me metí en un hotel, o sea, yo me... ¿Trabaja qué? Yo necesito tener ¿En recepción plata. o...? No, sino que piden una persona que para trabajar en el hotel eso, y yo mando mi cuestión, y yo quiero ir. Y fui, y me hacen la entrevista, entonces, claro, la muchacha que me entrevista, ella me dice, ¿qué hace usted? ¿Qué hacía? No sé, cuando yo le digo lo que ella hacía, ¿qué hace usted aquí? Pues, yo le digo, bueno, espero que esto sea mientras tanto, que sea un trabajo temporal, pero yo necesito dinero, pues necesito generar dinero, porque no era que estaba mal pelando. Pero necesitaba comenzar a generar porque no podía cargar a mis hijos con nosotros. Pues, sobrecargarlos, claro, lógico. Y entonces, bueno, era sencillo el trabajo, porque era recibir la lencería que llegaba en la mañana, la lencería, la sábana, las cobijas, todo ese material de lencería, recibirlo, chequearlo, verificar qué era, cuánto llegaba y eso, y colocarlo en el sitio donde venían después las trabajadoras de los cuartos y iban a buscar allí las toallas, los paños. Y entonces, era un trabajo bien sencillo, no era fuerte, ni mucho menos, yo no tenía que estar limpiando, ni mucho menos, porque a la edad que yo tenía tampoco me iba a poner a hacer eso. No es porque fuera denigrante. Exacto. Si tenía que hacerlo, lo hacía. Exacto. O sea, yo sí realmente no le paro, o sea, y lo que pueda decir la gente que lo diga, o sea, me sabe. Pero desde el punto de vista físico, con el problema que yo había tenido, no me convenía, pues entonces no lo podía hacer por eso. Y entonces cuando la muchacha que me entrevistó, yo le digo eso, mire, yo esto no lo puedo hacer. Y dice, no, es que no es el trabajo es este. Ah, perfecto. Me va muy bien. Y mira, estuve trabajando 2 meses con ellos, pero los 2 meses, un amigo venezolano que trabajaba en una empresa, una consultora de petróleo y minería, me dice, estamos buscando una persona que sepa de la parte de minas y eso. Entonces yo le fui sincero, yo le dije, mira, yo soy académico, yo nunca trabajé en una mina, pero yo hice mi tesis doctoral en una mina y he trabajado en minas y he hecho tesis en minas, y conozco cómo el momento. Tiene toda la teoría y la capacidad de hacerlo. Y sé cómo se forman las minas, o sea, esa parte sí forma parte del trabajo que yo he hecho. Y entonces, bueno, yo te voy a conseguir una entrevista. Y me entrevistan, el jefe de la empresa me entrevista y yo lo primero que le dije fue eso. Lo primero que le voy a decir, le voy a hacer claro y sincero. Yo no he trabajado en una mina. Mi vida ha sido académica. Y he hecho esto, pero yo sé el trabajo que se hace en las minas y sé todo cómo se forman las minas, o sea, yo sé todo. Y él me dijo, no me importa, lo que me importa es tu experiencia. Exacto. Y me contrataron, y eso hace 3 años y todavía estoy trabajando con ellos. A mí me llamó mucho la atención cuando hablamos en una ocasión, no recuerdo exactamente cuándo, y era cuando mencionamos la palabra de Yosef. ¿Por qué Yosef? O sea, por lo general, o sea, yo estudié química, pero yo terminé haciendo mucha geofísica y básicamente era lo que se usaba en cierto sentido. Pero si uno le preguntaba a algún geoquímico o a alguna otra persona, ciencia de la Tierra, que no tuviera relación con geofísica, el Yosef es como que, ¿qué estaba hablando? O sea, no sé, es cualquier cosa. Y cuando usted me menciona, yo dije, dentro de mi idea, el profesor se está moviendo de la zona de confort y está pasando a otro punto, porque además es un programa, o sea, totalmente distinto. La data que maneja, o sea, habla de magnetismo, electromagnetismo, de geofísica aérea, lo que sea, es totalmente distinto al hablar de simplemente un muestreo. Porque además los muestreos son puntuales y es simplemente hacer un grid que depende de la orientación, lo que sea, pero la geofísica depende de parámetros que varían en base a cómo los adquiriste, en base al día, a la hora, o sea, son muy variables. Entonces, y ahí fue cuando yo me di cuenta que el profesor se está moviendo a otro lado, que es interesante porque al final yo siempre he sido partidario que las ciencias de la Tierra hoy día son integrales. O sea, el geofísico no puede ser geofísico si no sabe geoquímica. O sea, porque ya no hay carrera. O sea, para mí hay
áreas de trabajo. Si tú trabajas en agua subterránea, tú tienes que saber de física, tienes que saber de geoquímica, tienes que saber Total. de hidráulica, de electricidad, de eléctrica, de todo, o sea, porque no tiene sentido. O sea, el geoquímico que quiere hacer hidrogeología sin saber de lo demás, está pelando bola, Sí. para mí. O el que quiera hacer minería y no sepa ni siquiera, no sé, no solamente calcular el porcentaje o el tenor de alguna muestra, sino saber dónde lo va a comercializar y cómo lo va a comercializar, qué valor tiene en el mercado lo que estoy haciendo. No sé, hay miles de parámetros involucrados. Entonces, las ciencias de la Tierra son globales para mí. O sea, y eso es lo que yo siempre trato de vender, la idea de que ya hay que saber hacer mapa. El uso de ArcGIS, cuando yo hice mi tesis, yo lo hice en Paint. Usted no me va a creer, profe, pero en ese momento, en Paint, yo agarré mi mapita y vaina, o sea, y ponía en Agnefone y me ponía con los píxeles así, no sé qué, bueno, había en ese momento, ¿cómo se llamaba ese programa? Surfer, creo que era. Surfer, sí, o sea, que era más o menos lo que es, pero nosotros no teníamos acceso, digamos, a esa tecnología porque no nos la habían enseñado, no había materia esa vaina. Entonces yo hice mi vaina en Paint. Cuando me gradúo, empiezo a trabajar y lo primero que me ponen a hacer es un curso de sistema de información gráfica que era de Mapinfo. Fundamental. Yo dije, mierda, ¿qué vaina es esta? O sea, y entonces ya ni siquiera, y AutoCAD estaba en el medio, entonces, que era lo que usaban los ingenieros civiles. Entonces, para mí empieza un proceso de integración y es cuando tú te das cuenta, para mí, de que las ciencias de la Tierra son globales hoy día. O sea, no puedes tener simplemente una formación, tienes que ampliar conocimiento. Sí. O sea, y por eso que, de alguna forma, la formación de hoy día siento que está incompleta. O sea, lo que hablamos de los posgrados. O sea, posgrado hace un PhD, ¿hasta qué punto sirve? O sea, porque tiene que ser muy integral. Ahorita las cosas son muy integrales. Fíjate que cuando lo de Joex, fue una cuestión que para mí era nuevo, ¿no? O sea, Total. era algo de geofísica, pero cuando me ponen a trabajar con una base de datos de uno de los países a los que le hacíamos servicio, la información estaba en Joex, ¿no? Entonces el jefe me pregunta, ¿tú has trabajado con esto? Y yo digo, no, pero voy a ser sincero, no he trabajado, pero yo puedo buscar la información, cómo se trabaja. Allí lo había trabajado gracias a uno de los profesores del instituto que habíamos hecho un cursito, una introducción al curso y eso, el profesor Jesús Monsalve, que se lo agradezco. Total. Jesús es una eminencia. Jesús es excelente. Es tipo un profesional increíble. Sí. Me dio mucha lástima ahorita que se fue del instituto porque es una pérdida grande. Jesús es excelente, extraordinario. Y Jesús me dio unas clases de una introducción al ArcGIS. Sí. Y mira, y eso me ayudó muchísimo para el trabajo que hice inicialmente, como tú dices, cuando estoy pasando de una parte de geoquímica a geofísica. Exacto. Eso era geofísica. Y que pasa el profesor al consultor, que es un concepto distinto. O sea, totalmente. El consultor es otro nivel. Es otro nivel. Y entonces, bueno, me defendí con lo que Jesús me enseñó, porque Jesús es muy bueno explicándote. Sí. Y todo lo que me hizo realmente me ayudó mucho. Cuando entra la parte de UX, yo busqué, inclusive hablé con la profesora Laura Piñero, de la geofísica. Saludos, Laura. Laura sabe que yo le consulté a ella eso. Y a Jesús también. Ella me dio unas indicaciones y esto y lo otro. Entonces lo que hice fue que busqué, el jefe me dijo, mira, búscate las personas que pueden trabajar con ellos. Entonces me metí, empecé a buscar y contactamos a una empresa que es especialista en UX y eso para que nos indicara cómo era. De allá de Inglaterra. De Inglaterra, sí. ¿Cómo se llama? Por casualidad. No recuerdo cómo ahorita, pues eso hace 3 años. Okay. Eso fue entrando. No recuerdo el nombre. Pero ellos nos indicaron que era lo que había que hacer y eso. Claro, había que contratarlos a ellos después y esto y lo otro. Pero finalmente el proyecto luego se fue hacia otro lado donde el UX no era tan fundamental. Okay. Y era más trabajar con el ArcGIS. Okay. Y seguimos trabajando y hasta ahorita seguimos trabajando con el ArcGIS fuertemente. Ok. Fíjese que a mí me llamó también mucho la atención, esto ya cuando hablamos del caso del que es un cliente por un área de pozos, pero no es que trabaja directamente conmigo en minería. Que me llama y me dice que el tema de la mina, los análisis. Y yo le hago la consulta a usted. O sea, y usted me responde de una forma que ya no es la misma, de alguna forma, del tipo profesor, porque ya es el consultor que tiene la capacidad de decir, mira, o sea, esto es así, asado. Y bueno, me gustaría echarle el cuento porque es interesante que tal vez decir un ejemplo a personas. Era alguien que tiene una concesión de minería en Venezuela, está trabajando oro y quiere de alguna forma vender esa concesión y tiene una serie de análisis químicos que avalan o quieren dar certificación. Como aclaratoria, como yo le dije, el negocio de la minería es compra una concesión, 3 millones, inviertes 2 millones en darle valor y la vendes en 10 y te ganas 5. O sea, realmente, porque a nivel mundial las empresas que explotan son muy pocas. O sea,
no sé, De Beers o Crystalex o lo que sea. O sea, realmente el pulmón económico para explotar una mina es otro nivel. Entonces, la gente lo que hace es compra, le da valor y la vende. Este cliente pasa unos exámenes, unos análisis muy particulares porque eran unos valores súper anómalos, muy altos, que hablábamos que en cualquier parte del mundo, o sea, verga, o sea, eso vale muchísimo dinero. O sea, en oro, en esos miligramos por tonelada, o gramos por tonelada, eran muy altos. Gramos por tonelada. Exacto. Entonces, empezamos el tema químico, cuando uno ve los análisis y se dice, ya va, pero lo hizo por absorción, pero estás en un medio laterítico muy alterado y tengo hierro para tirar para el techo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Explíqueme usted qué pasa en ese tipo de análisis. O sea, cuando el hierro, ¿qué papel juega? ¿Cómo me interfiere en absorción atómica? ¿Cómo puedo solucionar el problema? ¿Con qué los traigo? O sea, explíqueme un poquito para que la gente pueda entender de alguna forma ese proceso, porque tal vez hay personas que están invirtiendo dinero, que no tienen una noción técnica de lo que está pasando. Y de alguna forma parte de este programa es entender cosas técnicas que pueden servir para otras personas. Fíjate, una de las cosas que hice dentro del instituto, antes de jubilarme, el instituto tenía o tiene lo que era la oficina de análisis y servicio, ¿no? Okay. Y el consejo técnico me nombra como coordinador de la unidad de servicio. Pero es bueno Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central para que la gente entienda de dónde estamos hablando. El Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias. Y allí entonces dentro de la estructura había una oficina para hacer servicio a las empresas de mina, no solo de mina, porque las empresas de agrícolas, o sea, era una amplia gama de ensayos que se podían hacer dentro del instituto. Pero la parte de la minería era fundamental, porque con Venezuela siendo una claro, país minero, oro, exacto. Entonces, oro y diamante y miles de cosas más. De todos los minerales. Entonces era particular. Entonces comienzan a llegarnos muestras para hacer análisis de oro. Con el profesor Armando Ramírez, era un analítico excepcional. Él nos enseñaba mucho sobre la parte de las técnicas analíticas y cómo enfrentarlas, ¿no? Entonces uno de los problemas que teníamos es que era que cuando las muestras tenían mucho hierro, las muestras y se hacían por el análisis por absorción atómica, la señal del hierro interfería con la señal del oro y salían exactamente lo mismo. Okay. Entonces cuando la gente creía el mismo pico, o sea, era el mismo pico, exacto, exactamente el mismo. Y cuando la gente pensaba que estaba midiendo oro, lo que estaba midiendo era hierro. Realmente. Entonces reportaban que tenían unas concentraciones de oro tanto, y realmente lo que estaban conteniendo eran concentraciones de hierro. ¿De quién es el error? ¿Del analítico del laboratorio, del geólogo de campo, del dueño de la concesión? No, ni el dueño de la concesión ni el geólogo de campo tienen culpa, porque el geólogo toma sus muestras, okay. Él lo pasa al laboratorio. Entonces en el laboratorio es el que debe decidir qué técnica va a utilizar en función del tipo de muestra. Okay. Tú tienes que saber distinguir el tipo de muestra. No es igual hacer una muestra de suelo que hacer una muestra de sedimento o de minerales pesados o de limos. O sea, es bien diferente cuando uno es el otro. ¿Qué pasa cuando el director técnico del laboratorio es químico puro y no sabe de geoquímica? Ahí es el problema. Es bien importante tenerlo al químico puro porque te conoce las técnicas analíticas verdaderamente y te puede discriminar entre esos problemas de interferencia que pueden ocurrir dentro de los elementos cuando haces el análisis. ¿Okay? Y eso nos ayuda mucho. La escuela de química, con los profesores de la escuela de química nos ayudaban mucho con eso, porque sencillamente, y el profesor Armando Ramírez, que era químico, porque él después hizo el programa de bioquímica, pero su formación básica era de químico. Y entonces conocía el efecto que causaban dentro de la técnica analítica que estabas utilizando, el que estuvieras analizando una línea u otra línea dependiendo de la técnica que ibas a utilizar. Entonces eso te lleva a que nosotros empezamos a hacer ensayos donde hacíamos patrones con y sin hierro y empezábamos a determinar hasta dónde podías llegar, cuáles eran los niveles mínimos de hierro que podías tener para que tú tuvieras un dato realmente confiable en oro. Entonces empezamos a hacer los estudios, ensayos, eso fueron muchos ensayos que se hicieron. Entonces, bueno, fuimos perfeccionando la técnica. Entonces, una de las mejores técnicas era eliminar el hierro. Y esa es una técnica tradicional que se tiene muchos años, que es la de con el MIBK, que es el metilisobutilcetona. ¿Eliminas el hierro o extraes el oro? Extraes el oro. Extraes el oro. Y el hierro lo que te queda disuelto en la solución. En la solución, exactamente.
y después lo pasa a la producción y listo. Exactamente. Ya no tienes el... Inclusive después tú puedes medir, después tú puedes regenerarlo en medio ácido o puedes medir directamente en el MIBK. Ok. Ahí eso depende, si tú preparas los patrones en el MIBK, Claro, te ahorras un paso te al ahorras final. un paso y puedes trabajar. Sí. Claro, eso tiene sus problemas también. Pues, medir La curva de calibración, todo ese tema. Sí. no es que es tóxico también, o sea, es un poco más cancerígeno, toda esa cuestión. Entonces a veces es mejor regenerarlo, llevarlo al medio ácido y medirlo en el medio ácido. Okay. Pero realmente es un problema que se presenta muy a menudo. Entonces con esos datos que tú tenías, yo no sé si fue eso, por eso te pregunté qué técnica habían utilizado y qué era el procedimiento que se había utilizado y sobre todo el tipo de muestra, porque ni siquiera explicaba qué tipo de muestra era. Explíqueme eso del tipo de muestra, que eso es interesante, el Porque, tipo de suelo. O... Claro, porque imagínate, tú tienes cuando tienes una muestra de sedimentos, son muestras que están en los ríos, están lixiviadas, han pasado por un proceso ya de erosión inclusive mismo, y se lixivian y todo eso. En cambio la muestra de suelo tiende a ser una muestra mucho más puntual, e inclusive tienes puedes tener cerca la mineralización y puedes tener cerca donde... Exacto. Eso. Entonces puedes contener concentraciones de hierro mucho más altas, inclusive pues están asociadas a zonas lateríticas, puede ser estas cuestiones que acumulan una gran cantidad de hierro, o sea que el hierro se queda, no se lixivia fácilmente. Sí. Entonces en ese tipo de material tienes que tener un tratamiento diferente a un tratamiento de unas muestras de segmento, por ejemplo, que tienen unas concentraciones de hierro mucho más bajas, exacto. Porque es como le digo, si tienes concentraciones de hierro muy bajas y tienes unas concentraciones de oro altas, tú vas a determinar el pico del oro. Claro, total. No, interesante. Y sobre todo el tema del efecto pepita, que yo ese efecto pepita no lo conocía, la verdad, hasta que conversamos. Y para mí lo más interesante fue la respuesta como consultor. O sea, porque al final uno tiene que dar una respuesta al cliente, ¿vale la pena o no vale la pena? Y su respuesta fue, bueno, mira, o sea, tengo que repetirlo todo porque al final no tiene mucho sentido ese valor bajo esas condiciones de trabajo. Y es lo que el cliente espera. O sea, el cliente como cuando uno es consultor, o sea, uno tiene que ahorrar tiempo y dinero. O sea, el tipo te paga por eso. O sea, tú tienes que saber, porque si das una respuesta muy académica, muy... ¿Sabe usted ese reporte de como eso que... no le gusta a él. Sí, ese es como que bueno, puede ser, pero no puede ser. Son 100 hojas. Coño, pana, o sea, eso como no responde la pregunta mía. Yo quiero saber si puedo o no puedo saber. Entonces, bueno. Interesante. O sea, el mundo de los suelos, y como yo le decía, para mí es un... O sea, dentro de toda la ciencia de la Tierra, cada mundo es muy particular. Hay gente que entiende... Y dice, no, bueno, mira, pero me pasa esto en el agua, en el aire, y tú eres químico, tú debes saber, ya va. O sea, suelo es un mundo, agua es un mundo, aire es un mundo, o sea, en usted me llamaba alguien y me dice, no, yo quiero que tú me enseñes a hacer esto. Te llamo modelos matemáticos de agua. O sea, hay gente que solamente hace un posgrado y dura toda la vida estudiando solamente modelos matemáticos de agua subterránea, usando Moxflow o la plataforma que sea. Hay gente que solamente hace, no sé, estudios de precipitación, de infiltración, hay muchas variables. Entonces, bueno, la gente a veces no entiende que dentro de esta área, aunque somos integrados, cada cosa es totalmente un mundo particular. Pero bueno, digamos que ya está bien de hablar de ciencia. Vamos a hablar de otras cosas que tal vez sean más esotéricas de alguna forma, que siempre se hace muy interesante. Creo que en esto lo conversamos. El tema religioso de alguna forma con los científicos hay como una especie de... A veces parece una dicotomía donde Darwin va por aquí, Cristo va por allá, o si no solamente hablamos de los cristianos, tal vez hablamos de, no sé, de los budistas, de X o Y religión. Y entonces una de las primeras preguntas que incluso yo me hice como estudiante, llegaba a un punto, era, ya va, ¿tú crees en Darwin o crees en un proceso religioso o energías o evolución o en alma? Porque si crees desde el punto de vista químico, o que simplemente somos seres que llegamos y hay celulitas y cosas, intercambios, cosas químicas, pero ¿qué hay más allá para un científico como usted? O sea, ¿usted cree en Dios? ¿En cuáles son sus creencias o religiones basadas en su experiencia? Porque al final... Yo creo que todo se basa en una experiencia personal. Entonces, no sé. Te puedo decir esto. Es una secuencia que va desde que tú eres pequeño y entonces cuando yo era pequeño nos enseñaban mucho la parte religiosa, ¿no? Okay. Yo hice mi primera comunión y hacía los viernes eso que era a confesarse cada día, el primer viernes de cada Yo no los hice, pero... Bueno, yo sí los hice y no los terminaba, entonces tenía que volverlo a comenzar y era un ciclo de eso. Pero tuve una formación religiosa, sobre todo mi abuela, okay, que era una persona sumamente religiosa y con una fe increíble. Y yo a mi abuela la adoraba y todavía mi abuela para mí es mi Dios, ¿no? Okay. Pero
cuando tú entras en la parte ya de la adolescencia y empiezas a cuestionarte cosas, ¿no? Que es lo que tú planteas, ¿no? Sí. La gente empieza a cuestionarse, bueno, pero ¿qué existe? ¿No existe? ¿Qué es eso? Pero luego eso lo superas y entonces tú empiezas a interpretar tú mismo otras cosas. Cuando me preguntas, ¿usted cree en Dios o no cree? Yo sí creo en Dios, o sea, yo sí creo que existe una ¿El fuerza Dios mayor. cristiano No, Jesús? una fuerza mayor. Okay. Yo con la parte de la iglesia como tal, La organización. sí, la parte de organización siempre la cuestiono, ¿no? Porque creo que se han aprovechado mucho de la fe de la gente para conseguir sus propias prebendas, ¿no? Pero yo sí siento, porque es una cuestión de sentirlo, ¿okay? de que existe un Dios. Pero a mí no me importa cómo es, ni qué forma tiene, ni de qué color, si sí, energía, exacto, sí. si se parece a nosotros. A mí no me importa. Yo lo que sí siento es que existe. O sea, y es lo más importante, que tú lo sientas. Okay. Que tú lo sientas. Además, como científico, a Einstein le preguntaron una vez si creía en Dios. Y ¿qué fue lo que él dijo? El universo es tan perfecto que solo Dios pudo haberlo hecho. Buena respuesta. Exactamente. Entonces, eso te dice que hasta uno de los más grandes científicos no cuestiona la presencia de Dios, exacto, sino que más bien la refuerza. Entonces, yo tampoco la cuestiono. O sea, porque no hay... yo a veces siento que es tonto cuando la gente dice, bueno, pero ¿quién lo hizo a él y cómo vino? Es una cuestión de sentirlo, o sea, es un sentimiento, o sea, que tú sientes, porque entonces tú puedes decir, yo no veo el aire, sí, pero existe, porque si no, no puedes respirar. Entonces, es una cuestión de sentir. Claro, yo no veo los acuíferos, pero yo creo en ellos. Exactamente. O sea, es una cuestión de fe. O sea, terminamos de fe. Al final es una cuestión de fe. Tal cual. Y definamos qué es fe. Es creer en algo que tú no puedes visualizar y no puedes ver, pero tú crees en eso. Pero tú te sientes bien. Exacto. Es lo más importante. O sea, tú te sientes bien con lo que tú estás creyendo, independientemente de lo que tú tengas. Y ojo, yo no cuestiono ninguna de las religiones. Todas van a lo mismo. Todas van a un Dios. Exacto. Uno tiene un tipo de Dios, otro tipo de Dios, otro tipo de Dios. O sea, realmente... No. Ahorita en Londres yo tengo un profesor de inglés, porque para mejorar el inglés siempre hago mis cursos de inglés, yo tengo un profesor de inglés. Mire, las conversaciones con él en estos días fue una conversación sobre la religión, okay, porque él es muy religioso. ¿Ortodoxo o...? No, él es evangélico, tipo de okay, evangélico, pero es muy serio con la religión, ¿no? Okay. Y con su fe y con cómo la profesa. En una de esas no sé por qué caímos y tocamos el punto. Entonces yo le pregunté y entonces empezamos a hablar. Okay. Y después de eso hicimos una clase completa, 2 clases completas de 2 horas y 4 horas, donde hablamos de todos los tipos de religión, cuál era la diferencia entre una religión y la otra, y qué creía en este y qué creía el otro. Mira, fue tan enriquecedor que aprendí mucho de él, y estoy seguro que él aprendería algunas cosas de mí también, en la forma como uno lo expresa. De sentir esa fe de que es lo mismo, lo que tú sientes es lo mismo que siento yo, solo que tú lo manifiestas de una manera y lo manifiesto de otra, pero al fin y al cabo creemos lo mismo. Tal cual. No, perfecto. Profe, ya como que casi para ir terminando de alguna forma, el mundo de hoy día es como muy cambiante, ¿no? Entonces, a veces uno no sabe mucho qué esperar del futuro, los hijos de uno, la tecnología, la inteligencia artificial. A veces como que uno llega a un punto que dice, bueno, no sé honestamente qué va a pasar de aquí a unos años. Ahí, la otra vez vi una entrevista de Elon Musk que hablaba del futuro de la humanidad y hablaba de que, bueno, que al final todo el mundo tendría que terminar recibiendo una especie de pensión universal y una serie de cosas porque no vamos a hacer mucho de alguna forma, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno escucha a Elon Musk, uno dice, verga, este carajo sabe algo más que yo. O sea, debe saber algo mucho más que yo. Uno se pone a pensar, verga, o sea, tal vez no me toque a mí, tal vez toque a mis hijos o a mis nietos. O sea, ¿cómo ve usted? Porque si yo visualizo ese episodio en mi vida, yo digo, verga, me parece un poco frío la sensación de que todo el mundo va a estar en su casa, siendo feliz, que va a recibir una pensión para comer y para habitar, pero al final no vas a tener esa interacción de alguna forma. Va a ser como una especie de celda galvánica donde puede ser tipo Matrix, que estás metida en un mundo donde simplemente eres parte de una celulita y formas y creas energía y listo. Esa Matrix que mucha gente llama de hace muchos años. ¿Qué piensa usted de eso? Mira,
el mundo es cambiante y uno tiene que irse adaptando a los cambios. O sea, tú no puedes quedarte atrapado en el pasado. O sea, Sí. no, que como, no, a mí en mi época era esto y esto. O sea, eso es absurdo. O sea, tú puedes mantener tus cosas porque fue lo que tú viviste, pero el mundo va cambiando. Y entonces, fíjate que lo nombraste, la inteligencia artificial. Yo no me opongo a la inteligencia artificial, porque me parece que es un paso de avance. Es como que si alguien se hubiese opuesto al uso de las computadoras, cuando comenzaron a salir las computadoras y cómo fue evolucionando. Fíjate cómo ha evolucionado en tan corto tiempo el uso de la tecnología, los IT, todas estas cosas. Entonces, sería absurdo y estúpido tratar de oponerse o pensar que nada, eso no sirve, lo mío era lo mejor. No, cada uno con su tiempo. A mí sí, claro, a veces me preocupa que cuando tú ves los muchachos en una cena, por ejemplo, con el celular allí. Exacto. Pero es que eso es lo que es lo actual, eso es lo que ellos están viviendo. Ellos no vivieron lo que vivimos nosotros donde no teníamos eso. ¿Ves? Entonces, muchos lo critican. ¿Okay? Yo a mis hijos, inclusive, cuando están en la mesa con el celular, dicen, oye, vamos a comer. Y después sigue. Entonces lo ponían a un lado, esto y lo otro. Hay otros que no lo pueden hacer, se ponen adictos a eso. Pero yo creo que no hay que oponerse a eso, es absurdo, porque uno va evolucionando. Imagínate de la época de la evolución, de cuando comienza la evolución hasta esta época, si la gente se hubiera opuesto, seguiríamos siendo lo que éramos, era en esa época. Entonces yo creo que yo sí estoy de acuerdo con que la evolución siga, yo estoy de acuerdo con la inteligencia artificial, yo creo que sí, con el buen uso de la inteligencia artificial. Okay. Porque fíjate que hasta las universidades ya están aceptándote todo eso, el ChatGPT, todo eso, ya están siendo aceptados en la universidad. En Londres, yo he leído artículos donde universidades ya aceptan que uses el ChatGPT. Ojo, lo va a usar dentro de estos parámetros. ¿Okay? Exactamente, o sea, bajo ciertas restricciones. Porque claro, tampoco puede hacer que el ChatGPT te haga el trabajo o la inteligencia artificial te haga el trabajo completo, pero se dieron cuenta que no puedes luchar contra eso. Claro. Entonces sería absurdo ponerte a luchar contra eso cuando eso va a seguir avanzando, eso no se va a quedar allí, eso va a seguir avanzando cada vez más. Entonces, bueno, vamos a utilizarlo, vamos a aprovecharlo, y es lo que están haciendo las universidades allá. Ellos lo están utilizando de la manera que lo puedan aprovechar de la mejor forma para la enseñanza de los muchachos que están comenzando, los que están en las universidades. Y estoy totalmente de acuerdo, yo no me opongo a nada de eso, y al contrario, como científico creo que todo lo que venga nuevo es bueno. Perfecto. Última pregunta, sí, usted es salsero, supongo, o sea, su género es... Si yo le dijera cuál es el soundtrack de su vida que ha definido de alguna forma su historia o su vivencia o el amor de su vida con la señora Franca, no sé. O sea, ¿qué canción pudiera usted definir como el soundtrack de su vida, de toda esa música que le puede haber gustado? Bueno, definitivamente en la época, uno de los que más me marcó es Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, sí, obvio. O sea, excelente, o sea... Sin embargo, hay un grupito que yo adoro y todavía lo oigo, que son los hermanos Lebrón. Okay. Y mi canción favorita es Let's Make Up. Okay. Esa no la conozco, la voy a escuchar. Bueno, escúchala, Let's Make Up. Let's Make Up. Let's Make Up. Esa es la canción favorita mía del grupo de los hermanos Lebrón. Pero creo que lo que fue Héctor Lavoe fue... ¿Ismael Rivera para atrás? Okay. Ismael Rivera y Ismael Miranda. Ismael Miranda, de la época de Rubén Blades, de Willy Colón, en esa época. Pero sobre todo la época de esa, de la que te estoy hablando. ¿Okay? Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Miranda. Sí, eso era la fama el principio y empieza el proceso de transición de alguna forma. Porque fíjate que como te dije que nosotros éramos una familia muy grande, yo estaba muy pequeño cuando yo aprendí a bailar salsa. O sea, en mi familia, toda mi familia bailaba salsa. Yo no sé bailar salsa, estoy en ese peor. Bueno, en mi familia era obligatorio aprender a bailar salsa desde pequeño. Bueno, yo sé que en esa familia. En esa época era precisamente. Claro, esto es la voz. O sea, ya estaba pasando lo que era. Estaba Celia Cruz también, todo eso. Pero Celia Cruz lo identifico más con mi mamá. Y de hecho, mi mamá ahorita tiene un problema de Alzheimer. Pero yo le pongo una canción de Celia Cruz y salta. La canta. Está en su ADN ahí metido. Tiene en su memoria. Y ya mi mamá está en un periodo que casi no me reconoce. Pero yo le pongo una canción de Celia Cruz y ella la canta porque ella adoraba a Celia Cruz. Claro. Y eso es la memoria antigua que no la pierden. Y ella la canta. Entonces, empieza a tararearla. A veces no la canta completa, pero la tararea y sabe de la música.
Entonces, pero ya después de esa época, lo que es la Fania fuerte, esa era mi época, yo me crié fue con eso, pues. Todos mis primos que eran mayores que yo, eso era lo que escuchaba, en mi casa lo que se escuchaba era eso, y todo el mundo bailaba. O sea, en mi familia no hay nadie Yo no sé que cómo no bailar, baile la salsa. madre. O sea, no hay nadie que no baile salsa. O sea, eso era obligatorio en la familia, desde que eras pequeño ya te ponían a bailar salsa. Ok. Bueno, ya última pregunta. ¿Londres o por la mar? Mira, si me lo pones así por la mar, Ok. en definitivo. O sea, Londres es una circunstancia, Ok. es un periodo, a veces yo digo un periodo de prueba, pero yo me gustaría realmente al final regresar a por la mar. Tal vez no por la mar, pero en un lugar en Margarita. Ok. O sea, creo que sería mi realización completa, mi tranquilidad Belleza, completa. belleza. Sería una belleza yo estar en Margarita. Y Franca siempre me echa broma a mi esposa. Me dice, ¿cuándo te vas a ir con Margarita? Porque a veces cuando estamos sobre todo ahorita que viene el frío, Coño, se deprime. y me tengo O sea, que, no es tanto la depresión, sino que yo poco me deprimo, o sea, yo lucho contra la depresión, o sea, y trato más bien de la gente que tiende a deprimirse, más bien incentivarlo a que no se deprima. ok. Pero cuando tengo que pararme en la mañana para ir a trabajar, ¿no? Y la temperatura está en -2, -3 grados, y yo estoy con la colcha así arropado, y me despierta Franca, aquí donde yo quiero estar Margarita. Yo quisiera estar ahorita en Playa El Agua. Ay, yo también. Levantando 27 la grados los 365 días al año. Eso vale oro. Total, Eso vale total. oro. Eso vale oro. Pero bueno, en algún momento lo haré, y si no lo hago no importa, ¿no? O sea, yo voy con lo que uno vaya viviendo, tienes que adaptarte, o sea, tampoco puedes estar en el pasado, que fue Sí, exacto. eso es una tontería, estás viviendo el pasado, o sea, si te quedaste allá eres tonto, eres estúpido, porque no estás viviendo el presente. Y si te pones a pensar en el futuro, dices, guau, eso no ha pasado, o sea, entonces uno lo que está viviendo ahorita disfrútalo, porque tú no sabes en cualquier momento, te puede un infarto, Sí, te da sí. algo así, Eso y ahí es te verdad. quedaste. Entonces así tenías muchos proyectos para el futuro, pero no lo pudiste hacer. Sí. Y si te pones a pensar en el pasado, pero ya no lo hiciste. La vida o sea, es hoy, o sea, la vida es hoy, hay que vivirla y mañana no sabemos qué va a pasar. Así Entonces, que mira, les recomiendo todo eso, vivan el presente y más nada. profe, un verdadero placer tenerlo hoy, de verdad que Gracias, sí, claro. y que haya sido el primer invitado de Gracias, Café con gracias. Conciencia. Y bueno, quiero decir que este es mi hijo mayor. No tan mayor. Y que Bueno, sabe que lo quiero mucho y que bueno, gracias por esta invitación. Y gracias a usted por espero aceptar. que pueda salir algo positivo de todo esto y que... Seguro que sí. Y bueno, a todos los que nos ven, espero que nos sigan viendo en esta, digamos que esta pequeña ventana para poder compartir, como hemos hecho en este caso, o sea, ciencia, religión, música, lo que sea. La idea es entender un poquito cómo pensamos nosotros los científicos hasta cierto punto y que la gente vea que de alguna forma somos como cualquier otra persona y además de alguna forma ilustrar, como el caso, el efecto Pepita me pareció fascinante porque permite de alguna forma entender a gente que no tiene nada que ver con el área, mira, tengo este problema, o sea, ya va, entonces el tipo, seguramente alguien que puede ver este microcorto se va a parar y decir, déjame ver el análisis que me hicieron, ver, lo hicieron solo para absorción, no hicieron esta cosa, mira, y va a llamar al laboratorio. Y que es sí, importante, Fran, porque hay mucha gente que los engaña. tal cual. Mucha gente que los engaña, entonces lo que tienen que ir a las fuentes, o sea, la gente que conoce de cómo son ese tipo de procedimientos, cómo se hacen esos análisis y todo, para que le puedan hablar sinceramente. Claro, y hoy día pasan dos tipos de engaños, que para mí, o sea, ya lo voy a decir cuál es el más grave. El primer engaño es el desconocimiento, o sea, hacer las cosas por desconocimiento. Y el segundo es teniendo el conocimiento pero engañando a la gente. Exacto. Ese es peor, Ese es porque peor. ese está sacando Ese es dinero por peor. alguien, Si tú a no alguien, tienes el conocimiento, exacto, bueno, tú no lo tienes. por o sea, ignorancia de alguna forma, claro, X, Y, Z. cuando te Pero cuando aprovechas de la sabes y te gente, aprovecha la gente, ese es el eso peor. sí es malo. Ya saben. Gracias.